Y volviendo a nuestro tema que nos convoca de la clase de hoy. Vamos a hablar de norma de reacción. Entonces, estos dos conceptos que vimos de expresividad y penetrancia están incluidos dentro de un concepto mayor que es el concepto de norma de reacción. Dijimos entonces que determinadas características o la respuesta de determinados alelos en función del ambiente podían ir variando. Entonces, en algunos casos podemos aislar la característica, aislar la variable ambiental, ir tocando como si estuviéramos tocando perillitas y moviendo la variable ambiental, ir viendo cómo varía la variante fenotípica, ¿sí? O sea, la variante ambiental, ¿se acuerdan cuando hacíamos algunos ejercicios, algunos gráficos y decíamos tenemos una variable independiente y una variable dependiente? Entonces analizábamos la independiente, por ejemplo, el tiempo, la temperatura, aquel factor que nosotros no controlamos, que es el factor ambiental y que es el causante, el que va a producir que la respuesta de otra característica, que es la variable dependiente, se modifique. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la melanina? Otra vez melanina. Y decíamos que teníamos una enzima que iba a trabajar distinto a distintas temperaturas. Entonces, a temperaturas más bajas la enzima va a producir mayor cantidad de pigmento y a temperaturas más altas iba a producir menor cantidad de pigmento. Ejemplo, volvemos al fenotipo Himalaya, gatos siameses, conejos, ratones, etcétera. Bueno, bichitos que tengan ese fenotipo y que iban a tener las extremidades, las partes disipativas, las estructuras disipativas, las estructuras que están más frías, pigmentadas, porque en esas regiones la enzima va a estar trabajando, va a estar produciendo pigmento que se va a depositar en el pelaje, mientras que en el resto del cuerpo no se va a estar produciendo pigmento. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos el mismo bichito y lo trasladamos de una región cálida a una región fría, se va a modificar la distribución de ese pigmento, se va a ampliar a zonas cada vez mayores. Supongamos que vivimos en el Amazonas y nos mudamos a Alaska, supongamos que vivimos en Misiones y nos mudamos a Ushuaia y nos llevamos a nuestro gatito siamés, es muy probable que a medida que él vaya cambiando el pelaje a lo largo del tiempo, el gatito que en Misiones tenía apenas algunas orejitas y cosas, poquito, y era casi todo blanco, en el invierno ushuaiense, quizás no el primer año, pero sí después de 1 o 2 años, esa distribución negra haya aumentado mucho más y se haya expandido hacia regiones más amplias de la cabeza, de las patas, del resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque va a estar en un ambiente mucho más frío, con lo cual la enzima va a ser mucho más activa. De hecho, según el libro, en algunos casos, por lo menos en los conejos, puede llegar a ocurrir que en un ambiente muy frío el conejo termine teniendo una pigmentación completa en todo el cuerpo y en algunos lugares cálidos directamente sea un conejo blanco. Habría que hacer el experimento. Bueno, hay algunos otros casos donde se ha podido aislar y se sabe exactamente cuál es el gen que está respondiendo a esa determinada característica y cuál es exactamente la variable ambiental que está modificando su expresión. Entonces podemos variar esa variable ambiental y ver cómo varía la respuesta de ese determinado gen o de ese determinado alelo, porque en algunos casos distintos alelos y el mismo gen pueden variar de manera diferente a esa variación de la variable independiente, que es la variable ambiental. Vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a ver un ejemplo mucho más lindo y más sencillo, que es el caso de las hortensias. En el caso de las hortensias, esas plantas que forman grandes macizos en muchos jardines, tenemos hortensias que pueden variar de colores desde rosa a azul. Y esa coloración no está determinada de manera genética, sino de manera ambiental. ¿Y cuál es la variable independiente que la modifica? El pH del suelo. A distinto pH,
las hortensias se desarrollan produciendo distinto color. Es más, puede cambiar la coloración de un año a otro si nosotros artificialmente, como aficionados a la jardinería, que podríamos llegar a ser, nos dedicamos durante todo el año a mantener un pH del suelo determinado, esperando que cuando llegue la próxima floración la hortensia sea del color que queremos. Entonces podemos ir a nuestro vivero amigo o no amigo a comprar sulfato de aluminio para poner en el suelo, en la macetita o en la zona de la tierra donde tenemos nuestra hortensia, si queremos que esa hortensia en la próxima floración sea de color más azul. Lo tenemos que hacer con bastante tiempo, unos meses antes. A un pH más o menos neutro, tirando a ácido pero muy poquitito, pH neutro, las hortensias van a ser de un color más rosado. Si le agregamos sulfato de aluminio y logramos acidificarlo bastante al suelo, las hortensias se nos van a poner cada vez más azules. Y si el pH se hace muy básico, empiezan a perder color y se hacen cada vez más claritas, más blancuzcas. Así que todo eso lo podemos variar modificando el ambiente. No hay una base genética que esté determinando el color específico de las hortensias, sino que el tipo de pigmento que se produce va a depender del sustrato donde crece la planta. Interesante, ¿no? Lindo ejemplo. Un ejemplo de norma de reacción un poquitito más complicado porque en realidad porque cada uno de los distintos alelos del gen va a variar de manera diferente, nada más que por eso. Pero es el caso de los ojos de las moscas. Los ojos de las moscas, ustedes saben que están facetados, ¿sí? Tienen un montón de celulitas que van a componer el ojo. La cantidad de facetas que hay puede variar y va a variar mucho dependiendo a qué temperatura se desarrolla esa mosca. Cuando se desarrolla a temperaturas más bajas va a tener un promedio determinado de facetas y cuando se desarrolla a temperaturas más altas va a tener otro promedio determinado de facetas. Hay 3 alelos diferentes que van a determinar además la forma del ojo de la mosca. Tenemos un alelo normal y 2 alelos que van a hacer que el ojo de la mosca sea un poco más chico y con una forma diferente. El alelo normal es el que nos va a dar los ojos grandes y bien redondos que ocupan una buena parte de la cabeza de la mosca y que nos va a dar una cantidad de facetas que pueden variar aproximadamente en promedio entre unas 1000 y unas 800 facetas por cada ojo. Cuando tenemos ese alelo en la mosca va a variar la cantidad de facetas que tenga dependiendo de la temperatura a la que se desarrolla la mosca. A menor temperatura vamos a tener más cantidad de facetas y a medida que la temperatura aumenta vamos a tener menor cantidad de facetas. Es decir, entre los 0 y 15 grados aproximadamente vamos a tener un promedio de unas 1000 facetas, mientras que si medimos la cantidad de facetas de una mosca desarrollada a altas temperaturas, unos 30 grados aproximadamente, nos vamos a encontrar con un número mucho menor. Otro de los alelos que va a determinar la forma del ojo de la mosca va a producir un ojo bastante más chico y como más alargado, no tan redondo, y ese alelo se llama infrabar. Ese alelo produce una cantidad mucho menor de facetas, va a variar entre menos de 200 y un poquito más de 300 facetas, pero varía exactamente al revés con la temperatura. Es decir, a temperaturas bajas va a ser más chico el ojo, va a tener menos facetas, mientras que a temperaturas altas va a ser más grande el ojo y va a tener más facetas, ¿sí? Su variación es inversa respecto de cómo variaba el alelo silvestre. Y finalmente tenemos el alelo ultrabar, que va a producir un ojo mucho más chiquitito, más redondeado, pero muy chiquitito, y que va a variar a medida que aumenta la temperatura, va a disminuir la cantidad de facetas, pero como es un ojo muy chiquitito va a tener una cantidad muchísimo menor de facetas. Va a variar entre unas 200 facetas a unos 15 grados hasta unas 50-60 facetas si la mosca se desarrolla
a 30 grados, o sea, un ojo muy, muy reducido. Bien, entonces, todas estas características donde tenemos una variable ambiental que se modifica, tocamos una perillita, se modifica, y esa modificación de la variable independiente, hago así porque esto lo solemos graficar en un eje de coordenadas, la independiente la ponemos en el eje de las abscisas y la dependiente en el eje de las ordenadas, ¿sí? Y solemos hacer un tiqui, 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 tiqui. Vamos a hacer ejercicios. ¿Se acuerdan? Lo hacían esto ustedes en la escuela cuando hacían algunos ejercicios. Lo vamos a repetir para entender la importancia de cómo interpretar gráficos, porque en biología los van a usar mucho. Entonces, vamos a tener esos genes, vamos a tener esos alelos, vamos a tener esa variable ambiental, que en este caso es la temperatura, en el caso de las hortensias es el pH, que va a ir variando y va a producir una variación en la respuesta de la variable dependiente. Se modifica la independiente, se modifica como consecuencia la dependiente, la que depende de la otra. Entonces, el concepto de norma de reacción describe la variación continua de una determinada variable dependiente en función de los cambios de una determinada variable ambiental, que es la independiente. Son algunos casos, hay algunos ejemplos donde podemos aislar, llegamos a conocer, nuestro conocimiento alcanza hasta ese punto donde podemos identificar, bueno, el gen que está variando es este, y la variable ambiental que está produciendo ese cambio es tal. Entonces podemos tocar las perillitas y analizar cómo cambia la respuesta modificando esa variable ambiental. A ese concepto entonces, donde tenemos una variación continua, lo podemos llamar norma de reacción. ¿Sí? La variación es continua porque tanto en el caso de la melanina, por ejemplo, en el pelaje de los Himalayas, como en el caso del cambio de color de la hortensia, como en el caso del tamaño del ojo de la mosca, independientemente de cuál sea el alelo que está variando, vamos a tener un montón de fenotipos que los podemos ubicar en un continuo. No es como habíamos visto cuando veíamos a Mendel, que decíamos grande o chico. Bueno, no. Acá vamos a tener un continuo, una situación continua de cambio. Entonces vamos a tener un ojo más grande, otro un poquito más chico, otro poquito más chico, otro poquito más chico, otro poquito, y así. Lo mismo con el color de la hortensia. Podemos tener una muy azul, una un poquitito menos azul, una un poquitito más violeta, otra un poquitito violeta más rosada, otra más rosadita, y así sucesivamente vamos a tener un cambio continuo. Entonces, a ese cambio continuo lo definimos mediante la norma de reacción.